Hola, buenos días. Es un placer saludarlos de parte del Observatorio Venezolano de Prisiones. El día de hoy estaremos presentando nuestro informe anual 2025, pero antes de comenzar vamos a dar unos 2 o 3 minutos para que se conecten el resto de los participantes. En mute, no se te oye, ¿ok? Vale, gracias. Les comentaba buenos días a todos y a todas. Es un placer dar inicio a esta rueda de prensa en la que presentaremos el informe anual 2025 del Observatorio Venezolano de Prisiones, al que hemos denominado En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas. Antes de comenzar, quiero extender un agradecimiento especial no solo a quienes han hecho posible este informe y este trabajo, sino también a quienes están en sala, a cada uno de los participantes, pues que se han interesado en asistir a esta convocatoria. Inicialmente también al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, a los familiares de las personas privadas de libertad que confían en nosotros y nos abren la puerta a cada testimonio y a cada información brindada, así como a los colaboradores que año tras año sostienen la labor desde distintos rincones del país. Sin ellos, este informe no sería posible. También agradecemos principalmente a quienes hacen la labor de defensa de los derechos humanos de cada una de las personas privadas de libertad, al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones y a las abogadas el día de hoy que nos estarán acompañando, Salma y Gloria, así como al fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones, el doctor Humberto Prado. Para quienes no nos conocen, el Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental fundada en el año 2002, cuya labor se orienta a la protección y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el territorio nacional. Antes de entrar en el informe, quiero responder una pregunta que desde el observatorio recibimos con mucha frecuencia, y es ¿por qué el OVP defiende a las personas que están tras las rejas? Y la respuesta es muy clara. El observatorio no es que defiende delitos, no defiende a quienes hayan cometido el delito o hayan dañado al otro. No vemos eso porque indudablemente el delito debe responderse ante la justicia y cumplir la pena que corresponde. Lo que defendemos es algo distinto, es que toda persona, independientemente del delito que se le impute, y que eso es trabajo como tal del sistema de justicia penal, debe ser tratada con dignidad y con enfoque en derechos humanos, porque la pena es la privación de libertad, no la privación del agua, no la privación de atención médica y no la privación de la vida, como lo veremos documentado en las cifras del presente informe. Para explicarnos esta situación y darnos un panorama de cómo se encuentra o cómo se encontró en el 2025 todo lo que es el sistema penitenciario venezolano, le voy a dar la palabra al doctor Humberto Prado, ¿vale? Adelante. Gracias, muy amable, María Ángel, por tu introducción y que igualmente las repito para todas las personas que están presentes, que nos acompañan, tanto las representaciones diplomáticas, las organizaciones de derechos humanos y también familiares y medios de comunicación que siempre nos han acompañado para difundir
todo lo que tiene que ver el trabajo del Observatorio Venezolano de Prisiones. Puntualmente, voy a pedirle a Salma que pase la primera lámina. Comenzamos con esta frase de un familiar que la dijo en la cárcel del Fénix Lara el 6 de marzo, que dice que la cárcel es el infierno en la tierra. Y me recordó esa frase, precisamente una, de Fedor Dostoyevsky, que dice que la cárcel es el infierno porque el infierno es no poder amar. Y eso precisamente es la cárcel. Y un juez, aunque no lo sepa, cuando priva de libertad a una persona, lo condena a muerte, porque eso es la cárcel. Pase la lámina. Agradecemos al maestro Edo por la caricatura para el presente informe, como regularmente lo viene haciendo, y que narra precisamente de lo que contiene mayormente el informe que presentamos a todos ustedes. Pase. Doctor Humberto, también es importante comentar antes de iniciar que cualquier pregunta adicional que tengan en el informe sobre el informe les estaremos respondiendo al final de la presentación. Asimismo, si tienen alguna duda o alguna entrevista que quisieran llevar a cabo, estaremos dejando el correo justamente en el chat, ¿vale? Que sería prensaobservatoriodeprisiones@gmail.com. Igual el informe anual estará disponible en nuestra página web ovprisiones.com. La información quedará en el chat. Adelante. Gracias por el recordatorio, María Ángel. Sí. Pase, no, tenemos esta lámina que, como ven, dice que falta de voluntad política y a esta conclusión hemos llegado nosotros. Y precisamente hemos llegado nosotros a esta conclusión porque cuando usted se pone a ver la historia del sistema penitenciario de Venezuela, desde 1830 hasta la presente fecha, nosotros venimos recogiendo como los insumos y en 27 años de gobierno, que lleva más o menos la continuidad de esta misma administración entre Hugo Chávez, Nicolás Maduro y la señora Delcy Rodríguez, ellos han tenido unas herramientas que no las ha tenido ningún gobierno, pero ningún gobierno cuando se lo digo. Uno, en 1998 se aprueba el Código Orgánico Procesal Penal, o sea, del sistema inquisitivo pasamos al sistema acusatorio. Una herramienta súper valiosa que nos da a nosotros incluso la figura del juez de ejecución. Y el juez de ejecución no es otra cosa, sino que es una persona que ahora va a velar por el régimen penitenciario. Y del Poder Judicial, un juez, no es un fiscal, sino un juez, para que precisamente vele por ese tipo de situaciones dentro de las cárceles. Después, en 1999, cuando aprueban la Constitución, está un artículo que yo creo que muchos lo conocen, que es el artículo 272, que tiene como 9 puntos que le da a ustedes para lo que debe ser la transformación del sistema penitenciario venezolano. Y dentro de esos 9 yo puedo narrar nada más 3. Y hago esta introducción para que vean por qué falta de voluntad política. Uno, ese artículo le dice que las cárceles se manejarán por penitenciaristas con credenciales académicas universitarias. Y acuérdense que nosotros tuvimos en nuestro país el Instituto Nacional Universitario de Estudios Penitenciarios, que lo impulsó el maestro Gómez Grillo. Y lo que hicieron fue cerrarlo para llevar la carrera de funcionarios como de segunda a la Universidad de la Seguridad.
Y lo que no logran entender las personas es que el tema penitenciario es un tema especial. Y tanto Naciones Unidas como los estándares internacionales le dicen a usted que una persona que haya sido funcionario, o sea, policía o militar, no puede trabajar en cárceles, porque el militar está formado para la guerra y el policía para la represión. Y cuando usted por lo menos envía a unas personas a estudiar en la Universidad de la Seguridad el tema penitenciario, bueno, ahí te vas a conseguir la persona que está haciendo curso en la Policía Nacional Bolivariana, está haciendo curso en la policía del CICPC, en las diferentes policías. Y al preso no lo tratan como ser humano, sino como un choro, como por decir un dicho, ¿no? De la forma como los llaman, como un malandro. Y por eso debe ser tan especial que ese funcionario que va a trabajar prisiones no debe estar contaminado con este tipo de formación. Y ese artículo, además de eso, tiene otro punto importante, que tiene que, por lo menos una parte que dice que las cárceles se regirán, fíjense ustedes, se regirán, que es inquisitivo, es, es imperativo, perdón, que cuando dice se regirán por una administración descentralizada, pudiendo ir a una modalidad de privatización. Entonces nosotros en 27 años no tenemos ninguna cárcel descentralizada y es un mandato de la Constitución. Y cuando dice pudiese ir a una modalidad de privatización, hay formas de, de privaciones, o sea, dentro de lo que es la modalidad en las cárceles, para que por lo menos los servicios por lo menos estén mejor. La alimentación, la asistencia médica, el aseo, los talleres para lo que tiene que ver con el trabajo. Y ahí tú incorporas la empresa privada para que por lo menos ocupe la mano de obra de ese sector. Pero en 27 años no hay, no ha habido descentralización. Y otro de los puntos importantes que dice es que el Estado respetará los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y nosotros lo que hemos visto es una debacle como lo vamos a demostrar. Y por eso hemos puntualizado en que aquí el problema no se trata de cárceles ni de presos. Aquí el problema es falta de voluntad política para impulsar lo que ya tienes. Y de paso en el 2015 apruebas un código orgánico penitenciario que, 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 que es inconstitucional por muchos artículos que fueron aprobados ahí, pero tienes un código orgánico procesal penal y hasta ahorita que yo estoy hablando con ustedes, no han emitido el reglamento de ese código orgánico penitenciario. Y por último, el 26 de julio del año 2015, nada más y nada menos, por Gaceta Oficial, aprueban la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes tener un ministerio para el tema carcelario? Si antes la queja era, no, lo que pasa es que prisiones es una dirección de línea y no tienen ninguna capacidad de autonomía. Después la convirtieron en una dirección general cuando unieron al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Interiores. Pero crean un ministerio penitenciario. Y un ministerio penitenciario que va a cumplir ahorita el 26 de julio 15 años. La gente se sigue muriendo de hambre. La gente se sigue muriendo por la falta de atención a la salud. No hay médicos, no hay enfermeras, sino simplemente los enfermeros en un penal. La mayoría de las veces son el propio privado de libertad porque tiene conocimiento en esta materia o hay un médico detenido, son los que se encargan de atender esta situación interna, estos servicios internos.
Pero entonces tú te preguntas, por Dios, crearon un ministerio, el Estado le da un presupuesto a ese ministerio, ¿y por qué el preso come tan mal? ¿Por qué el preso no puede tener la alimentación, por lo menos con todo lo que tiene que ver, que reúna las calorías, las vitaminas, las proteínas correspondientes para un ser humano? Y cuando hablo de esto, vuelvo a lo que dijo al principio la abogada del observatorio, que aquí no se trata de que nosotros estamos hablando de que el preso que haya cometido un delito se le dé privilegio, sino simplemente se le respete el derecho a la alimentación, el respeto al debido proceso, el respeto a lo que tiene que ver con su conexión con el mundo exterior, o sea, para que estén con sus familiares, el respeto para que por lo menos puedan nombrar un abogado privado y los pueda defender. Y no es imposición a que tiene que ser un abogado público. Entonces, por eso simplemente nosotros hemos determinado que el problema carcelario es una falta de voluntad política. Pero esta falta de voluntad política también hay que agregarle, hay que ponerle como una coma, y que esa falta de voluntad política tiene que las personas que lamentablemente han puesto en estas responsabilidades vienen a aprender, no saben absolutamente nada del tema carcelario, de repente porque son abogados o porque estuvieron en una oportunidad siendo como diputados o X determinada responsabilidad. No, señores. El tema penitenciario es un tema para las personas que sepan de cárceles, porque se trata de respetar a la persona que usted tiene en prisión para que se cumpla el fin de la pena, que es la reinserción social de las personas que se encuentran en prisión. De lo contrario, simplemente vamos a seguir nosotros presentando un informe donde lamentablemente vamos a tener que decir de cifras de que el Estado no responde y que simplemente lo ve como otro informe más. O que de repente salga retratado con la defensora del pueblo o con el fiscal diciendo tal cosa, que van a impulsar tal cuestión. Vamos a impulsar la reforma judicial a nivel nacional y por cierto, hoy empieza la consulta, pero el preso tiene la culpa de los errores de todos los funcionarios que le han faltado. El preso está preso y lo que exige es respeto a su condición humana. Y muchos, porque ese es otro punto que está más adelante, están presos arbitrariamente, como es el tema de los presos políticos. Pase. Okay. Ok. Por eso nosotros decimos de que tenemos varias instituciones, como la Asamblea, que ha hecho la Asamblea Nacional, que ha hecho el Ministerio Penitenciario, que ha hecho el Ministerio Público, que ha hecho la Defensoría del Pueblo, que ha hecho el Poder Judicial y la Defensa Pública. Imagínese usted, por lo menos, y este es un llamado para el propio gobierno. Ustedes se imaginan la nómina que tiene que pagar el Estado a todos estos funcionarios para que velen por el tema del sistema de justicia en nuestro país y que no cumplen con su deber. Porque ustedes, independientemente que sean amigos suyos o parte del partido de gobierno o del gobierno de turno, yo creo que ustedes le tienen que exigir eficiencia en sus funciones. Entonces tienen una nómina que le pagan, pero el preso sigue violentado en sus derechos fundamentales. Y yo creo que eso es un llamado de atención para el propio sistema de justicia, si es que lo quieren oír, incluso para la asamblea, que vale la pena que ellos vean y revisen cuánto es la nómina del Ministerio Penitenciario, cuánto es la nómina per cápita para la alimentación del preso, cuánto es la nómina para que el preso por lo menos pueda tener el uniforme,
que muchas veces el familiar es quien lo tiene que comprar para llevárselo. ¿Cuánto le pagan a los fiscales de derechos fundamentales y de derechos humanos? ¿Cuánto le pagan a los defensores en materia especial penitenciaria en la Defensoría del Pueblo? ¿Cuánto le pagan a los jueces de ejecución en todos los circuitos judiciales? ¿Cuánto le pagan a la defensa pública? Entonces, si usted es una persona que está invirtiendo dinero para que por lo menos pueda tener resultados, creo que el problema viene aquí de parte del propio Estado. Pase. Y entonces nosotros simplemente decimos que tanto la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que la realidad venezolana funciona de la siguiente manera. Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Y mientras tanto las personas privadas de libertad muriendo en las cárceles de Venezuela. Pase. Aquí tenemos una primera lámina que nos va a decir a nosotros en cifras que no se pueden ignorar en Venezuela del 2025. Murieron bajo custodia en nuestro país, tanto en calabozos policiales como en cárceles, 181 personas. El hacinamiento está por el orden del 176,83%. Las personas privadas de libertad, la población reclusa está por el orden de los 26.694. En el año 2000 han muerto por lo menos desde el 2015 al 2025 26 presos políticos y 4 de ellos en el 2025. Y uno de ellos tiene que ver con el señor Rubén Quero Navas. Cuando dieron a conocer que tanto que lo buscó su madre, que murió, le avisaron fue en el 2026. Y después de todo ese peloteo que pusieron a esta señora y a recorrer cárceles, recorrer calabozos policiales, recorrer organismos públicos como la Defensoría, el Ministerio Público, buscando a su hijo, después que lo encontró, simplemente murió la señora. Y este es un crimen que nosotros pudiéramos calificarlo con toda la responsabilidad como un crimen de Estado por el ocultamiento que le hicieron a esta señora. Una crueldad, pero increíble. Y desde el momento de esa muerte hasta ahorita que estoy hablando con ustedes, lo primero que hizo el Ministerio Público es, vamos a iniciar una investigación sobre el tema. Y hasta la presente fecha no tenemos resultado ni de la exhumación ni de los responsables de ese crimen. Por eso nosotros concluimos en esta primera parte, que yo sé que le interesa muchísimo a todos ustedes, el 95 de las muertes fue por falta de atención médica. De 158 casos de muertes en cárcel, 51 fueron por falta de atención médica. Pasen. Aquí dejo a María Ángel de ahora en adelante, a la abogada María Ángel Rincón. ¿Y me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, lo que vamos a presentar ahora es la evolución de las cifras como tal. Y antes que nada me gustaría comentarles que las cifras que vamos a presentar no son estadísticas frías, son el resultado primero de años y meses de monitoreo, son testimonios verificados, teniendo en cuenta que el Estado venezolano no presenta información oficial o estadísticas oficiales que no sean públicas o no sean verificables. De esta manera, de forma extraoficial, nuestra organización, el Observatorio Venezolano de Prisiones, ha documentado
y ha venido presentando el registro de estas incidencias dentro tanto de los centros penitenciarios, de las cárceles como tal, como de los calabozos policiales o como deberían ser los centros de detención preventiva. Vale, entonces comenzamos. La evolución de muertes en establecimientos penitenciarios lo hemos documentado y lo veremos más adelante también desde el año 1999, pero lo que nos llama la atención en este año 2025 es que las muertes en prisión aumentaron un 558% en comparación al 2024. Esto quiere decir que en el 2025 registramos 158 fallecimientos de personas privadas de libertad, mientras que en el año 2024 solo fueron 24 fallecidos lo que pudimos registrar, ¿vale? 151 personas privadas de libertad fallecieron por falta de atención médica, lo que representa el 95% de los fallecimientos que asocian a cuestiones de salud. La siguiente página nos va a hablar de cómo se distribuyen las cárceles en Venezuela, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que para la población reclusa como tal, tiene 52 cárceles, ¿verdad? ¿Cómo debería ser? La región capital 5, la región central 4, la región de los Llanos 3, la región andina 3, la oriental 6 y además vemos que para la población femenina solo existe una cárcel exclusiva para mujeres. El resto es un internado judicial que realmente tiene todas las necesidades básicas del sexo masculino, pero que lo han habilitado para albergar mujeres privadas de libertad. Y además tiene 11 centros con anexos femeninos. Estos son espacios improvisados donde se ha destinado pues a albergar o recluir mujeres en prisión. Y esta es la distribución que hemos observado específicamente en el año 2025. La siguiente lámina, por favor. Y esto es lo que les comentaba, que específicamente en Venezuela tenemos 52 cárceles. Sin embargo, solamente están habilitadas en el año 2025 31 centros operativos. La capacidad instalada de estas 52 cárceles es 26.238 plazas. Es decir, pueden albergar 26.238 personas privadas de libertad. Sin embargo, al estar solamente 39 operativos, nos damos cuenta que hay 11.142 plazas no aprovechadas, lo que hace que la capacidad real de albergar personas privadas de libertad sea 15.096. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo comparamos con la población reclusa documentada en el año 2025, que es 26.694, pues estaríamos frente a un hacinamiento en riesgo crítico, como lo veremos más adelante, del 176.83%. Ahora, lo que nos llama la atención de este año 2025 y que es importante recalcar es que hay mucha falta de información, mucha falta de opacidad con respecto a los centros que estuvieron o no operativos. Y algunos aparecen en los registros, otros no. No hay una data específica por parte de las autoridades oficiales con respecto a qué cárceles están o no albergando personas privadas de libertad. Vale, comenzamos con la siguiente página, que sería la situación de la población reclusa en el ámbito jurídico, es decir, la situación jurídica como tal, los penados y los procesados. Ahora, en el año 2025 registramos que 24.8%, es decir, 6.427 personas privadas de libertad se encontraban en condición de procesados. Es decir, una de cada 4 personas está sin sentencia firme. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 20.267 que estarían penadas como tal. Es decir, el 75.92% se encuentra penados en las cárceles venezolanas. La siguiente página. Ahora, esta distribución que vamos a ver, que estamos viendo a continuación, es la población reclusa en cuanto a su género, es decir, mujeres y hombres en este caso en particular, y nos damos cuenta
específicamente que en el año 2025 las mujeres privadas de libertad se registraron en 2.545 y los hombres 24.149, lo que equivale a un 90.47% de la población reclusa es de género masculino y 9.53 son mujeres, ¿vale? La siguiente página es lo que estaríamos comentando específicamente del hacinamiento, y es que nos damos cuenta que al tener 11.000, como les comentaba, 11.142 plazas no aprovechadas, hace que conviertas un hacinamiento en riesgo crítico. Un hacinamiento que se ha mantenido así por años y que es una situación que vemos que no está siendo solucionada, sino sigue esta política de cierre de cárceles, sigue esta política de no tener espacios necesarios o espacios que cuenten con las condiciones compatibles a la dignidad humana para albergar personas privadas de libertad. Incluso nos llama la atención cómo justamente en la siguiente página podemos ver cómo existen, por ejemplo, criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Montero Arangure y otros, como, mejor conocido como Retén de Katia versus Venezuela, en el 5 de julio del 2026 se tomó esta sentencia, donde se indicaba que el espacio adecuado, el espacio sugerido, recomendado, sería de 7 metros cuadrados por persona privada de libertad. Sin embargo, en el caso de Venezuela y justamente en este 2025 nos podemos dar cuenta de que hay celdas castigo, por lo menos en Yare 2 y en Yare 3, donde las dimensiones, pasa a la siguiente página, por favor, donde las dimensiones son de 3.3 metros cuadrados y donde albergan allí normalmente 6 personas aproximadamente, pero en las celdas castigo con ese mismo espacio albergan 13 personas privadas de libertad. De más está decirles o de narrarles la imagen que podría ser esto, que sería, no tienen espacios donde hacer sus necesidades, no cuentan con espacios, pues, con ventilación, con todo esto que también discutiremos más adelante, donde se darán cuenta de que estas condiciones no son compatibles a la dignidad humana, donde realmente así no debe ser tratado ningún ser humano y que contrarian directamente todo lo que ha establecido Venezuela, tanto en el ámbito nacional como internacional, ¿vale? Y justamente en eso es lo que me gustaría detenernos, en que más allá del delito, como habíamos comentado, es el derecho a los accesos básicos dentro del centro de reclusión. Hablamos de lo mínimo, de que tengan, de que se les garantice la comida, la alimentación. ¿Por qué? Porque justamente el hacinamiento es lo que ha desencadenado que estas muertes sean justamente por causas de salud, que estas muertes sean porque no se les da la alimentación adecuada, porque no tienen acceso al agua potable, porque realmente no tienen ni siquiera un espacio que lo que hace es promulgar enfermedades como tal, como es la tuberculosis, como es enfermedades respiratorias, que lo estamos viendo mucho en este 2020, que lo vimos mucho en este 2025. ¿Vale? En este sentido, comenzaríamos con lo que es el derecho a la alimentación. Me gustaría leerles uno de los testimonios de una de las familiares entrevistadas para que nos narró justamente toda esta información. Y es que ella nos indicaba lo siguiente, decía, le preparo la comida a mi hijo con todo el esfuerzo que eso implica. Y cuando llegas, los custodios meten mano con asco, revuelvan todo como si fuese basura, como si lo preparaste, como si lo que preparaste con tanto cuidado fuera repugnante. Y esto, o sea, este hecho de que tenga que el familiar llevar lo que se conoce como la paquetería, llevar los potes de agua de 5 litros, llevar alimentos y que aún cuando llegues a la cárcel no se cuente con los mecanismos adecuados, el protocolo de seguridad adecuado, sino que incluso las requisas no sean solamente intrusivas con la persona y no acordes a la dignidad humana, sino que también con la comida, con el esfuerzo que se hace para llevarle a tu familiar el acceso a la alimentación como tal, ya que el Estado está incumpliendo su responsabilidad inherente. En el 2025 vemos nuevamente que se reduce
a entregar como comida arepas o bollos con pequeñas porciones de mortadela en el desayuno y la cena. Igual dan raciones de arroz o pasta con un poco de granos al mediodía y esto no responde a ningún criterio nutricional, está sin insuficiencia, completamente pues aislado a las calorías que debe comer una persona diariamente de acuerdo a la OMS. Em, Cambiamos la página. Y aquí vamos específicamente al acceso al agua, que realmente es igual de grave, porque en varios centros esto es intermitente o inexistente. Incluso, nuevamente, le recae toda la responsabilidad arbitrariamente y de facto a los familiares, quienes son a los que les encargan o los que se preocupan por llevar estos envases de agua, como les comentaba, o los alimentos como tal. Imagínense, ¿cómo es posible que una persona viva con 5 o 10 litros de agua que sirve para cocinar, que sirve para asearse, que sirve incluso para lavar? Entonces, y para el consumo. Entonces, realmente es muy triste esta situación y como un familiar nos dijo, justamente también en uno de los testimonios recabados, dijo, nosotros dijimos, si el Estado no puede darles agua, déjenos llevarla a nosotros. Y la respuesta siempre fue no. Esto ocurre también en muchas de las cárceles donde no permiten que incluso el familiar pueda ingresar suficiente agua. No, muchos de ellos, incluso muchos de las personas privadas de libertad, incluso han tenido que crear métodos rudimentarios para potabilizar el agua. ¿Vale? Además, seguimos con la presentación y justamente, pues, la abogada del Observatorio Venezolano de Prisiones les explicará cómo esto afecta y ha repercutido indudablemente tanto en cifras y en vida al derecho a la salud. Adelante. Hola a todos, agradezco mucho su presencia el día de hoy. Mi nombre es Gloria, soy abogada del OVP y en esta tercera parte de la presentación de nuestro informe anual 2025 abordaremos en primer lugar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en Venezuela. En 2025, documentamos que el derecho a la salud continuó siendo vulnerado en las prisiones venezolanas. Este derecho, lejos de ser garantizado en todas sus etapas, fue negado constantemente, traduciéndose en una desatención médica sistemática que causó daños irreversibles tanto en la salud física como mental de las personas privadas de libertad. Aquellos que ingresaron al sistema penitenciario con problemas de salud preexistentes no tuvieron acceso a controles regulares, consultas médicas, exámenes, medicamentos o seguimientos de sus condiciones físicas. Y quienes ingresaron sanos terminaron enfermándose debido a la crítica situación intramuros. El hacinamiento, la insalubridad, la mala alimentación, la escasez de agua y las deficientes condiciones sanitarias propiciaron la aparición de todo tipo de patologías, desde enfermedades contagiosas hasta enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente, la falta de atención médica oportuna y adecuada transformó condiciones médicas tratables en desenlaces fatales. Por ejemplo, resaltamos que persiste la práctica de que los traslados a centros de salud externos ocurren solo cuando la persona está grave, convirtiendo la atención médica en una medida que llega demasiado tarde para salvar vidas. Siguiente diapositiva. Asimismo, identificamos que en 2025 se mantuvo una deficiencia tanto en infraestructura como en personal médico y tratamientos suficientes para atender a la población reclusa. En la mayoría de los casos, la precaria atención médica disponible se limitó a personal de enfermería con insumos básicos e insuficientes para una población que sabemos está en hacinamiento. Ante este vacío, el sistema penitenciario siguió trasladando esta carga a los familiares, exigiéndoles medicamentos para la atención de sus seres queridos. En el ámbito de la salud mental, la realidad es aún más devastadora. En las cárceles de Venezuela, los trastornos mentales carecen de un tratamiento idóneo y especializado que responda a la gravedad y complejidad de estas condiciones. En 2025 identificamos la utilización del aislamiento prolongado y la incomunicación como una forma de castigo, especialmente contra los presos políticos. Ahora, ¿qué es este aislamiento prolongado? Según las reglas Nelson Mandela, es aquel que se extiende durante un periodo superior a 15 días consecutivos.
Estas medidas, tanto de aislamiento prolongado como de incomunicación, aumentaron síntomas de depresión y de ansiedad. Y es de resaltar que, conforme a la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos son tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano. Personas privadas de libertad por razones políticas como Freddy Superlano, Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Américo de Gracia, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez y Jesús Armas fueron sometidos a este aislamiento prolongado en comunicación durante muchísimos meses, mientras que a sus familiares se les negó sistemáticamente una fe debida de información sobre ellos. Otro caso ilustrativo de aislamiento prolongado es el de Hosnar Baguel, recluido en el Rodeo 1. La incertidumbre constante a la que fueron sometidos sus seres queridos constituyó una forma de tortura psicológica, afectando tanto al que está fuera como al que está dentro de la prisión. Siguiente diapositiva. En este sentido, advertimos un aumento significativo de suicidios e intentos de suicidio en los centros de reclusión. Por favor, los invito a leer la diapositiva. Este es el caso de un joven de 21 años que fue auxiliado por sus compañeros ante su intento de suicidio. Este fue llevado a la enfermería del penal, pero observamos que la respuesta de las autoridades penitenciarias fue agredir físicamente a los internos que lo rescataron, bajo la advertencia de que serían sancionados si continuaban ocurriendo estos hechos. Esto demuestra la indolencia del Estado venezolano frente a una problemática tan grave y delicada y que amerita una acción urgente. Siguiente diapositiva. En el año 2025, los labores de seguridad y custodia en los centros de reclusión se desarrollaron en un contexto marcado por abusos, intimidación y uso desproporcionado de mecanismos de control por parte de los funcionarios penitenciarios. Documentamos malos tratos, documentamos requisas violentas, amenazas de traslado a otras prisiones, restricciones arbitrarias al contacto con familiares y tratos humillantes contra personas visitantes. Siguiente diapositiva. Estos tratos humillantes a familiares iniciaron desde el momento del ingreso a la visita, cuando, como en cárceles como el Rodeo 1, el visitante fue encapuchado y conducido al área de encuentro para ver a su ser querido a través de un vidrio por pocos minutos. Pero también ocurrió dentro del horario de las visitas, cuando se realizaron operativos dentro de los recintos y los familiares fueron desalojados agresivamente, tal como sucedió en el complejo penitenciario de Tocuyito, específicamente en el recinto Hombre Nuevo Libertador, poniendo en peligro la vida e integridad física de los mismos. Lamentablemente, la labor de seguridad y custodia fue nuevamente tergiversada, y lejos de fungir como un componente crucial para el logro de la reinserción social, en 2025 continuó siendo instrumentalizada como un mecanismo de control y malos tratos. Siguiente diapositiva. En el año de estudio, documentamos prácticas que constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que en algunos casos alcanzaron el umbral de tortura. Todas forman parte de un patrón sistemático que se configuró como una política de Estado. Tenemos agresiones físicas como golpes y colgamientos, castigos en celdas de encierro donde la persona fue aislada bajo condiciones inhumanas e insalubres, por ejemplo las llamadas tigrito. Restricciones arbitrarias a las visitas, lo cual vulneró el derecho al contacto con el mundo exterior de las personas privadas de libertad. Amenazas contra familiares, especialmente contra aquellos que alzaron la voz para denunciar lo que ocurría intramuros. Requisas violentas donde las personas fueron agredidas física y psicológicamente y asimismo despojadas arbitrariamente de todas sus pertenencias. Represalias por defender sus derechos y el aislamiento prolongado de incomunicación que ya hemos abordado. Ahora, en este 2025, identificamos en primer lugar la utilización de cortes eléctricos focalizados, lo cual afectó severamente a la población reclusa, pues solamente de imaginar celdas que carecen de ventilación, que ellos están hacinados y que no tienen medios salubres para realizar sus necesidades fisiológicas, pues basta para entender la magnitud de esta medida que fue ejecutada contra ellos. Y en segundo y tercer lugar, pues los colgamientos junto al aislamiento prolongado e incomunicación. En el siguiente diapositiva. En el caso ilustrativo de la diapositiva que están viendo en pantalla, observamos la respuesta del Estado ante una situación tan grave y urgente como otro intento de suicidio.
que lejos de generar esa atención médica especializada que necesitaba o necesita la persona que intentó suicidarse, pues el Estado lo que hizo fue responder con maltratos hacia estos compañeros que exigieron que recibieran atención médica urgente. Siguiente diapositiva. Ahora bien, enfocándonos en los grupos vulnerables. En el caso de las mujeres privadas de libertad, en 2025 esta población continuó bajo la custodia de un Estado cuyo sistema penitenciario simplemente carece de políticas públicas con enfoque de género. En 2025, las reclusas continuaron sin tener acceso a una atención médica especializada y oportuna para atender enfermedades preexistentes. Y como lo dije al inicio, aquellas que simplemente se generan por el encierro y las pésimas condiciones de reclusión. Persistió la deficiencia en el acceso a derechos y servicios básicos. La alimentación es simplemente inadecuada, insuficiente, a veces inexistente. No tienen acceso a agua potable y tampoco a saneamiento. Además que padecieron una grave ausencia de espacios adecuados para la maternidad y el cuidado de sus hijos. La gran mayoría de estas mujeres fueron excluidas de programas educativos y recreativos, lo cual terminó profundizando la degradación de sus condiciones de reclusión y evidentemente causó un impacto severo en su salud física, emocional y mental. En el año registramos el lamentable fallecimiento de al menos 5 mujeres privadas de libertad, con la característica en común que no recibieron una atención médica oportuna y adecuada. Siguiente diapositiva. Un caso sumamente doloroso es el que están leyendo en la pantalla, en la diapositiva. Este se trata de una joven que murió en el anexo femenino de la cárcel de Uribana. Las condiciones bajo las que estuvo recluida junto a la falta de atención médica oportuna y adecuada simplemente propiciaron su falta al desenlace. Su dieta se basaba únicamente en arroz, granos y arepas sin relleno y no tenía acceso a insumos de higiene personal. Además, según el relato de otras reclusas, la muchacha fue despojada de todas sus pertenencias durante una requisa violenta y pues las autoridades penitenciarias omitieron las advertencias de sus compañeras sobre su estado depresivo. Siguiente. Okay. Bueno, la anterior. En lo que respecta a las mujeres privadas de libertad por motivos políticos, todo este panorama que he dibujado someramente, pues es parecido. La desatención y la crueldad del Estado se aplicaron con la misma fuerza o en muchos casos se duplicó pues estas represalias hacia ellas por el simple hecho de pensar distinto o ser disidencia. 2 casos emblemáticos fueron el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue excarcelada en enero de 2026, pero durante muchos meses, cuando ella estuvo detenida, no recibió una atención médica oportuna y especializada tras haber sufrido una fractura de hombro bajo custodia del Estado. También tenemos el caso de Maykelis Borges Ortuño, quien fue detenida estando embarazada en enero de 2025. Ella dio a luz en privación de libertad y los primeros 6 meses de vida de su hijo fueron dentro del INOF. Siguiente diapositiva. Las personas LGBTIQ más privadas de libertad en Venezuela, pues por otro lado, ellas se encuentran bajo una especial, grave y delicada situación de vulnerabilidad. Su dignidad e identidad son constantemente vulneradas y el personal de custodia no está capacitado para brindarles un trato adecuado. Su interacción en prisión, miren, tanto con compañeros como con los propios funcionarios, se caracteriza por prácticas de discriminación, subordinación y explotación. En 2025 documentamos que las personas LGBTIQ más detenidas continuaron siendo obligadas a realizar labores como cargar agua, lavar ropa y efectuar tareas de limpieza, tanto para internos como para los custodios. Estas condiciones de abuso hicieron que muchas personas evitaran revelar su orientación sexual o identidad de género, pues por temor a sufrir represalias al denunciar estas situaciones. Siguiente diapositiva. Para concluir mi participación por los momentos, pues cuando de adolescentes privados de libertad se trata, el panorama no es tan distinto porque las deficiencias bases son las mismas. Sin embargo, este grupo presenta una vulnerabilidad que es doblemente grave. Doblemente grave ya que el sistema penitenciario ignora por completo el principio de interés superior del niño. En las entidades de detención, los jóvenes permanecen simplemente como una población invisibilizada, pese a que algunos centros pues dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario y otros dependen de las gobernaciones de cada estado.
Ahora bien, esto no implica mejoras sustanciales en sus condiciones de vida. Las entidades de atención carecen de recursos humanos y materiales suficientes para atender a esta población. Y pues lamentablemente los jóvenes no tienen acceso a programas educativos y de profesionalización adecuados. En este punto, para finalizar, pues hago mención a dos casos emblemáticos de jóvenes detenidos por motivos políticos. El primero es el de Gabriel José Rodríguez. Este joven fue detenido tras las protestas por las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Se le imputaron los delitos de terrorismo, cierre de vías públicas y promoción e incitación al odio. Además, fue condenado a 10 años de prisión. El joven estuvo detenido en el Centro Socioeducativo Aristóbulo Istúriz, conocido como Retén El Manzano. Durante su proceso se vulneraron las garantías propias de un debido proceso, así como el principio de interés superior del niño. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, durante su reclusión enfermó de una infección pulmonar, tuvo fiebre, llagas bucales, además de una ansiedad y depresión muy fuerte. Afortunadamente fue liberado en enero del 2026. Y en segundo lugar, pues el de Samantha Hernández Castillo. Esta joven fue detenida arbitrariamente en noviembre de 2025 en casa de sus abuelos, en presunta represalia por motivos políticos hacia familiares. La joven fue excarcelada en mayo del 2026. Muchísimas gracias. Te doy la palabra a mi compañera Salma. Gracias, Gloria. Buenos días. ¿Me pueden oír? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, 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 perfecto, perfecto. perfecto. Gracias por confirmar. Bueno, buenos días. Gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Soy Salma, abogada del Observatorio Venezolano de Prisiones, y pues vamos a abordar ahora las incidencias del año 2025, tanto en cárceles como en calabozos. Estas incidencias, como veremos, es el resultado de todo lo que hemos venido conversando, es decir, de la falta de voluntad política, del alto índice de hacinamiento, de la imposibilidad de acceder a derechos tan básicos como la alimentación, el agua potable, la falta de acceso a atención oportuna, atención médica oportuna, ¿bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de cifras, recordando que no se tratan de cifras, como comentó mi compañera al inicio, cifras frías, sino que eran personas, eran padres, madres, hermanos y hermanas que fueron despojados de su dignidad humana y que hoy queremos pues reconocer y destacar que esto no puede seguir sucediendo en las cárceles y calabozos policiales de nuestro país. Entonces, para el año 2025 observamos un total de 158 muertes en las cárceles. De estas, 153 correspondieron a hombres y 5 a mujeres. De estas 158 muertes, vemos que 151 casos se debieron a atención médica deficiente, lo que representa el 95,57% de las muertes, seguidas por 4 muertes por hechos violentos, una por un presunto suicidio y 2 por hechos accidentales, ¿ok? Dame un momentico por acá, por muertes accidentales. Importante destacar que las 5 mujeres fallecidas en las cárceles de Venezuela se encuentran distribuidas en 2 en el INOF, una en el Centro Penitenciario David Viloria, en el anexo femenino, una en el Centro de Reclusión Femenino de Carabobo y una en el anexo femenino del Internado Judicial de Barinas. Como les comento, la atención médica deficiente fue la principal causa de muertes y podemos ver por acá algunas de las principales afecciones que correspondieron. Así vemos que los motivos cardiovasculares y cardiorrespiratorios corresponden a 48 casos, causas respiratorias a 39, falla multiorgánica a 8 y shock hipovolémico a 7 casos. Luego tenemos la cifra de heridos en las cárceles. Se registraron un total de 12 personas heridas, siendo la mayoría de ellas, el 75%, que corresponden a hechos violentos. Un total de 9 personas que resultaron heridas por un motín ocurrido en la cárcel de Guárico, o mejor conocida como el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de julio. Bien. También se identificaron 3 casos de lesiones asociados por presuntos intentos de suicidio, que equivale al 25%. En lo que se refiere a las fugas o a las evasiones, contabilizamos al menos 25 casos de fuga. De la información recopilada, vemos que la totalidad de los casos correspondieron a hombres.
Asimismo, todos los casos ocurrieron dentro del interior de los recintos de reclusión. No pudimos registrar fugas desde hospitales, tribunales o durante los traslados penitenciarios. De los 21 casos, se registraron que 14 personas fueron recapturadas y al momento de, digamos, culminar el periodo de estudio del informe, 7 permanecían prófugas hasta el momento, ¿ok? En este cuadro que pueden observar en la pantalla, en la diapositiva, tenemos un histórico evolutivo en lo que se refiere al total de víctimas tenidas en las cárceles venezolanas, compuesto por heridos y fallecidos desde el año 1999. Entonces, tenemos que desde el 99 hasta el año 2025, tenemos un total de 26.076 víctimas. De ellas, 17.965 son por fallecidas y 8.111 disculpen, la cifra está al revés. Un total de 17.965 son por heridos y 8.111 de fallecidos. De manera que durante las gestiones del expresidente Chávez, desde el 99 hasta el año 2012, el total de personas privadas de libertad fallecidas en su gestión fue de 5.657. Durante la gestión de Maduro, del 2013 al 2025, de 2.454 personas privadas de libertad. Y por último, en la gestión de Delcy, pues no podemos ofrecerle una cifra en este momento, sin embargo, les invitamos, vamos a ofrecer esta cifra próximamente cuando demos una actualización del primer semestre del año 2026. Luego en este pues, cuadro podemos observar también un histórico evolutivo en lo que se refiere a las muertes totales y muertes o el porcentaje de estas muertes ocurridas por motivos de salud. Este histórico va desde el 2017 hasta el año 2025. Como podrán observar, no fue hasta el año 2019 que la cantidad de muertos por salud, o mejor dicho, la cifra aumentó el 50%, siendo que para el año 2019 se trataba del 63.4% las personas que habían fallecido por motivos de salud. El pico más alto que teníamos registrado había sucedido en el año 2022 con un 72.3%. Sin embargo, vemos que en el 2025 la cifra más alta que hemos obtenido hasta los momentos en estos nueve años corresponde al 95% de personas fallecidas por motivos o por causas asociadas a la falta de atención médica. Nuevamente, esto nos deja bastante claro lo que ya comentó pues, en el doctor Humberto, lo que comentó María y lo que comentó Gloria. Y es que la falta de atención médica en las cárceles venezolanas empieza desde la prevención y culmina desde el seguimiento, la atención médica oportuna y pues digamos, la provisión de los medicamentos necesarios que requieren para enfermedades que contraen en las propias cárceles o que ya son preexistentes al momento de ser ingresados. Con respecto a las cifras de huelgas y motines, tuvimos el registro de una huelga de hambre en el internado judicial de Carabobo y un motín en el centro de reclusión 26 de julio, que les comenté pues que tuvo como resultado 9 heridos y un fallecido. Esto sucedió el 27 de enero de 2025. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que son los calabozos policiales, así los denominamos en el observatorio, puesto que no cumplen con las condiciones que establece nuestra Constitución para ser llamados centros de detención preventiva, que como el propio nombre lo indica, está de forma, digamos, preventiva, es decir, están creados para albergar a las personas por un tiempo muy corto, por un tiempo bastante determinado, justo antes de ser presentados ante un juez, quien será el que va a determinar el centro de reclusión o si pues la persona debe seguir su proceso judicial en libertad. Entonces, estos centros no están construidos para albergar una gran cantidad de personas por un periodo prolongado, por lo que los elementos que hemos comentado, la falta de acceso a alimentación, atención médica, salud, áreas de recreación, por supuesto que no están garantizadas en estos lugares. Bien, la integridad física se encuentra comprometida. Pudimos registrar para el año 2025 una huelga de sangre que generó represalias a más de 60 personas recluidas en los calabozos del CICPC de Lara y requisas violentas como una forma de control que tienen los funcionarios sobre los detenidos que allí se encuentran. Sobre las incidencias en los calabozos policiales, registramos 23 muertes. La mayoría de ellas se debieron a causas violentas, el 47.83% de las causas.
6 por condiciones de salud, 5 por presuntos suicidios y una circunstancia no esclarecida. En este punto quisiera destacar, me parece que no lo comenté en la diapositiva anterior, y es cómo queda demostrado no solo que la salud física está altamente comprometida en las cárceles o en general en los centros de reclusión de Venezuela, sino también la salud mental, ¿sí? Vemos que acá 5 muertes se debieron a suicidios, en las cárceles una muerte se debió a un presunto suicidio y en los heridos, 3 de ellos eran, 3 de los heridos en las cárceles eran por presuntos intentos de suicidio. Entonces vemos que es una constante que se está repitiendo en las cárceles y en los calabozos y es algo que nuevamente señala como el sistema de salud, tanto físico como mental en Venezuela, en las cárceles y en los calabozos, pues está siendo completamente ignorado. Luego, con respecto a los heridos en los calabozos policiales, tenemos 2 motines en el CICPC de Acarigua, un intento de fuga en Maracaibo y una herida de arma de fuego en el CCP de San Diego. Por último, antes de dar el derecho de palabra al doctor Humberto para que pase con un segmento muy delicado pues, de nuestro informe, que son los presos políticos, hablemos sobre las fugas que ocurrieron en los calabozos policiales. Registramos 15 hechos que constituyeron a 39 personas privadas de libertad evadidas. De estas 39 fugas, 37 ocurrieron dentro del recinto penitenciario, o mejor dicho, dentro del calabozo policial. Una fuga ocurrió en el trayecto de la persona regresaba pues de una audiencia ante un tribunal y otra de las fugas sucedió desde los hospitales, ¿sí? Cuando la persona se encontraba pues recluida allí. Finalmente, en cuanto a las protestas en estos calabozos, vemos que 4 fueron por motines y una huelga de sangre que pues ya comentamos al inicio de la presentación. Entonces, le doy el derecho de palabra al doctor Humberto para hablar sobre un tema tan delicado como es los presos políticos en el año 2025. Adelante, doctor. Hola, Está en silencio, sí, está en mute. creo que Ujú. sí está en silencio. Sí, disculpe. Listo, ahora sí, Disculpe, qué pena. perfecto. Hablar de los presos políticos, nosotros hemos dicho que es un tema muy delicado porque, uno, están detenidos arbitrariamente. Dos, la crueldad en que atienden a las personas que se encuentran en cada una de las áreas donde los tienen detenidos. Tres, el aislamiento constante que mantienen con los familiares y ellos. Cuatro, la falta, o sea, que se le respete lo que es la designación de su abogado de confianza. Cuando tú te pones a ver todas esas situaciones que se desarrollan con el tema de los presos políticos, oye, tú te preguntas como venezolano, por lo menos yo tengo trabajando este tema más de 30 años, pero ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos? Si nosotros por lo menos agarramos el tema cuando Chávez dio un golpe de Estado en nuestro país, la mayoría de las personas que participaron fueron detenidas, fueron presas. Y en los sitios de reclusión donde los mantenían, en ningún momento fueron maltratados, incomunicados. Por lo menos le pongo el ejemplo de Yare. Cuando llegaron los militares a Yare, los que participaron en el golpe, desocuparon el área de los funcionarios de prisiones, o sea, donde estaban los custodios, los vigilantes, en la planta baja del área administrativa. Y los sacaron para meter a todos los que estaban involucrados en estos hechos que les hablé anteriormente. Y ellos tenían acceso, por lo menos abrían una rejita y salían a un jardín, recibían visitas todos los días, recibían periodistas, daban entrevistas. Y después, cuando decidieron por lo menos tomar decisiones en cuanto a lo que fue con las libertades de ellos, yo creo que le correspondió a 3 presidentes, a Carlos Andrés Pérez,
a que una de sus decisiones fue que muchos de ellos fueron reincorporados al ejército, a Ramón J. Velázquez, que estuvo en ese proceso de transición, reincorporó a otros, y a Rafael Caldera le tocó a los comandantes. Pero cuando usted se pone a ver las libertades a los comandantes, a ninguno de ellos se le restringieron sus derechos políticos. A uno le dieron un puesto en una embajada. A otro, Arias Cárdenas, yo creo que fue notorio público, que le dieron un puesto en un programa social. Y Hugo Chávez salió a la vida política, hace vida política. ¿Y qué les otorgó a Rafael Caldera? Un sobreseimiento de la causa. Y la pregunta es, ¿y por qué tratan tan mal a los militares que se encuentran en prisión? A los, a los civiles que se encuentran en prisión por motivos políticos. O sea, es una cosa que esto se cuenta y no se puede creer cuando uno está en otros escenarios a nivel internacional, porque lo que dicen es simplemente, ¿por qué simplemente aplican algo que no está establecido dentro de la ley? Y esto simplemente tiene como una respuesta. Simplemente esta gente disfruta con el dolor que le aplican a las personas que tienen detenidas arbitrariamente. Yo simplemente en este punto en particular, que incluso porque aquí en la sala hay personas que trabajan en este tema de presos políticos, organizaciones que trabajan el tema de los presos políticos, tanto de familiares como organizaciones que tienen que ver con la asistencia legal. Y por respeto a todos los que me están escuchando, yo simplemente puedo decir que uno, todos los presos políticos deben estar en libertad. Dos, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición. Se deben reforzar todos los casos que se tienen en la Corte Penal Internacional. Hay algunos que dicen que no quieren ver a algunos en La Haya. Yo lo que quiero ver es simplemente justicia. El trabajo de los defensores de derechos humanos está en acompañar a las víctimas, y ese acompañamiento de la víctima está en que se haga justicia. Y por eso, dentro de todo esto que le he manifestado, tú dices, oye, pero ¿por qué son tan mala gente con los presos políticos que están hoy en día, con los militares y con los civiles? Esto, independientemente que te vayan a echar cuento, no, pero es que en la cuarta hacían esto, hacían lo otro, no, perdónenme. El que otros hagan una cosa, tú no tienes por qué violentar lo que es un sistema que hay en nuestro país. Y por ello repito de que en esta rueda de prensa, de que todos los presos políticos, el Observatorio Venezolano de Prisiones exige su libertad. Dele un sobreseimiento de la causa, señora Adel, si usted tiene la llave. ¿Qué le cuesta eso? ¿Qué crítica le puede hacer otros militares que simplemente lo que han hecho es disfrutar con la, con la prisión de todos los que están detenidos? Por eso exigimos este tipo de solicitudes. Pase la lámina. El servicio SESMA. Servicio SESMA no es otra cosa que es como se dice, una ensalada de la maldad, donde están involucrados funcionarios de la DIGESIN, del SEBIN y del Servicio Penitenciario. Y que por lo menos pase esa lámina. Uno de los, de los penales más emblemáticos, que viene siendo el Rodeo 1, aplican por lo menos donde el familiar le ponen una capucha. Y fíjense ustedes que le dan 20 minutos nada más para ver a su ser querido a través de un vidrio. Lo que pasa es que los minutos no se empiezan a contar desde el momento que tú estás al frente de tu ser querido.
sino desde el momento que entras en la prisión y tú en el camino te desorientas un poco cuando te quitan esa capucha y ves a tu ser querido ahí detrás de un vidrio. Después de tanto tiempo que te lo han mantenido, si se quiere decir una fórmula que muchos critican, secuestrado. Secuestrado. Porque ¿por qué tú le quitas el derecho al contacto con el exterior a las personas que están privadas de libertad? Y nosotros, toda esta documentación que por lo menos hemos mantenido aquí en el Rodeo 1. Este penal se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo incluso le manifesté en una oportunidad a la señora Andreina Baduel, que dirige la organización de familiares de presos políticos, y que la felicito porque lo hace muy bien. Y no solamente han documentado, sino que por lo menos han difundido para que las personas conozcan y han logrado por lo menos organizar a familiares a que sigan manteniendo este tipo de, de alzar la voz, por lo menos por todos sus seres queridos, porque no hay más nadie a quien le duele un ser querido si no es a su familiar, ¿sabe? Si no es a su familiar. Y este tema del SESMA, que por lo menos en uno de estos penales, como lo dije anteriormente, que es el Rodeo 1, ese grupo debe ser, o sea, eliminado. Eliminado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que no debe seguir funcionando. Así como una oportunidad tenían al FAES, acuérdense del FAES, de la policía esta bolivariana, y que fue precisamente eliminado incluso por solicitud que hizo la alta comisionada de Naciones Unidas, y que era una solicitud que hacíamos todas las organizaciones de derechos humanos. Bueno, nosotros solicitamos que eliminen ese SESMA. Ese SESMA no tiene razón de ser, y esa cárcel, el ministro penitenciario no tiene cualidad en los actuales momentos en esa cárcel. No tiene ninguna autoridad bajo esa cárcel. Esa cárcel es de la DIGESIN y de Diosdado Cabello. Y por lo tanto eso tiene que regresar a un servicio penitenciario normal. Y reitero, los presos políticos deben ser por lo menos dados de libertad. Pásela, pásela. Y vemos cómo también aplican lo que es el sistema Zipen-Hawkins. Y se lo han aplicado a muchas de las personas que por lo menos están detenidas y otros que han dejado en libertad. Y tenemos muchos ejemplos a los cuales por lo menos han sufrido este tipo de situaciones. Que no es otro sino que simplemente o secuestran al familiar para que se entregue al que están buscando, o simplemente meten preso al que están buscando para que se entregue a algunos seres de la familia que son requeridos. Y son casos que tenemos por lo menos documentado, el de nuestra compañera Rocío San Miguel, que estuvo detenida en el SEBIN y que después le dieron libertad para que fuera a España y regresó a nuestro país. A la de la periodista, por lo menos Carolina Guaita, a la dirigente Jenny Barrios, a la de Diego Serrealta, e incluso a la del propio presidente electo Edmundo González. A Via Pileri, que se lo llevaron con su hijo, a Juan Pablo Guanipa. Incluso hay uno, que es el de Carlos Marrón. Carlos Marrón vivía en Estados Unidos. A su papá lo secuestraron en su residencia cuando salió a caminar. Y su hijo tuvo que ir a Venezuela a entregarse para que soltaran al padre. Y esos sistemas funcionan en la actualidad, incluso hasta con las personas que son menores de edad. Pase.
Bien, Bueno, aquí dejo a la abogada para que hable de las medidas provisionales de las cárceles. sí, claro que sí. En el informe anual también tenemos un capítulo referido a las cárceles bajo medidas provisionales. Desde el año 2006, o más bien en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó la primera medida provisional a un centro penitenciario en Venezuela. Y desde entonces, 9 de nuestras cárceles se encuentran bajo tal protección, por encontrarse en una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de sufrir un daño irreparable. En el Observatorio Venezolano de Prisiones llevamos la representación de 7 de estas medidas y año tras año hemos destacado a la Corte Interamericana que la situación que dio pie a la imposición de estas medidas se mantienen. Es decir, que las personas que se encuentran recluidas en estas cárceles que pueden ver en la diapositiva siguen en una situación de extrema gravedad, urgencia y bajo el riesgo constante de sufrir un daño que no pueda ser reparado. De hecho, retomando nuevamente lo que se comentó al inicio respecto a la falta de voluntad política, destacamos de forma constante que no ha habido ningún intento de implementación de las medidas a las cárceles, ¿sí? Por lo que vemos que las incidencias se mantienen los fallecidos, se mantienen pues los heridos, los motines, y es una situación que, como les comentamos, hemos tenido que denunciar para que las medidas se sigan manteniendo hasta que sean implementadas y se resuelva pues la situación que dio inicio eh, a su protección, ¿ok? Les invitamos entonces en el informe pues a evaluar este capítulo en particular. Por otro lado, para concluir pues nuestra presentación, vamos a hablar por último sobre el internado judicial Rodeo 1 y Rodeo 2. En el 2025 pudimos conocer que las visitas siguieron siendo de forma degradantes e intimidatorias, recordando que en las cárceles de Venezuela quienes tienen permitido ingresar son las mujeres. Son obligadas pues a bajarse los pantalones hasta las rodillas, son toqueteadas sobre la ropa interior, revisan su pelo, se les obliga a cumplir con un código de vestimenta y no pueden portar ningún tipo de prenda ni masticar chicle distintas a las que, o sea, prendas distintas a las que están establecidas, pantalón tipo blue jean, franela blanca, zapatos deportivos. Resaltamos que continúan siendo prohibidas las visitas conyugales y de los niños, niñas y adolescentes. En el Rodeo 1, pues como comentó anteriormente, y el Rodeo 2 se encuentran administradas por el SESMAS. Estos funcionarios no tienen identificación alguna, no puede verse sus rostros, son este tipo, digamos, de seudónimos, ¿sí? Como Guaycaipuro, algunos ejemplos están en la diapositiva, Lebranche, Ares, Profesor. Y bueno, queremos comentar un poco sobre los testimonios de las familiares, los valientes familiares que han depositado su confianza en el observatorio y que se han encargado de denunciar constantemente los terrores que viven, pues para poder tener contacto con sus seres queridos. Entonces voy a leer algunos de ellos porque consideramos importante que sus voces sean oídas, pero les recordamos que en el informe tienen mayor cantidad de esta información. Este familiar indica: solamente han hecho una requisa. A ellos no se les permite tener absolutamente nada dentro de las celdas, solo una Biblia. Ellos nada más tenían cartas y fotos de sus familias. En ese momento les quitaron todo y nunca se lo devolvieron. Cuando le pedí al director que me devolviera las pertenencias de mi hermano, me dijo que eso lo tenía bajo su poder y que no iba a devolver nada. Otro testimonio nos indica, un momentico, desde hace un tiempo sabemos que no reciben proteínas. De hecho, nos comentaron que les estaban dando 3 cucharadas de arroz y 3 cucharadas de lentejas. Cuando denunciamos esta situación, ellos, los internos, no quieren hablar del tema de la comida, se ponen muy nerviosos y cambian el tema cuando les preguntamos si comieron. Han bajado muchísimo de peso. Cada vez que ingresa un nuevo privado de libertad, reducen todavía más la comida. Uno no puede dormir, uno no quiere ni comer pensando en si ellos están comiendo. Lo que uno puede ingresar a la paquetería es sumamente delicado. Dentro de una bolsa pequeña transparente se debe vaciar la pasta dental dentro de esta bolsita e identificarla, porque si uno lleva el tubo de pasta dental, ellos lo vacían dentro de la bolsa, pero no lo hacen en su totalidad y el detenido recibe una pequeña porción. Y la otra me imagino que la utilizarán ellos porque no lo hacen en presencia de uno. Mi hermano presentó una infección gastrointestinal severa y fue atendido 3 días después. Asimismo, presentó un cuadro de hipertensión arterial muy elevado.
Ellos no llevaron nunca un cardiólogo e intentaban ajustar las dosis como, bueno, será que te tomas una pastilla de uno y una pastilla de otro para ver? Esto me pareció irresponsable, jugar con la vida de alguien. Y este juego de los medicamentos viene desde el inicio. Él me dijo que le daban los medicamentos en la mano como un manicomio y ellos tenían que tomárselos. Yo siempre le compraba las medicinas del mismo laboratorio para que pudiera reconocerlas. Y él se dio cuenta que esas pastillas no eran las de él y no se las quiso tomar. Tuvimos que reclamar hasta que le dieron sus pastillas. No paran de amenazarlos con este tipo de torturas psicológicas que son tan fuertes, y pienso que el simple hecho de estar durante una visita sin contacto físico ya es una tortura. El no poder hablar con sus hijos, con sus padres, con su familia es una tortura. El tener que estar frente a frente a través de un vidrio sin poder abrazar a tu familia es una tortura. El no poder hacer una llamada telefónica es una tortura psicológica que afecta a cualquier ser humano. Estar recluido en una celda en las condiciones en que ellos están es una tortura permanente. Por lo tanto, viendo todo lo señalado en este informe, podemos con total responsabilidad aceptar esta frase, y es que el sistema penitenciario venezolano en 2025 se encontraba en terapia intensiva y sin atención médica. El diagnóstico es crítico y el Estado se niega a atenderlo. Como siempre, pues nuestro informe concluye con una serie de recomendaciones. Le cedo la palabra a Gloria para que por favor pues comente un poco sobre esto. Gracias, Salma. Para finalizar, presentamos las siguientes recomendaciones de manera sintetizada y al mismo tiempo los invitamos a todos a leer nuestras propuestas de forma amplia y detallada en nuestro informe, que ya está publicado en la página del OVP. En primer lugar, cumplir el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, diseñar y ejecutar una política penitenciaria con enfoque humanista, orientada a la reinserción social y a la descentralización efectiva del sistema. Segundo lugar, restituir la autonomía e independencia institucional, toda vez que la separación de poderes y el cumplimiento de los derechos humanos exigen organismos que actúen sin interferencia política. En tercer lugar, garantizar la dignidad de las personas privadas de libertad en todas sus dimensiones. Alimentación adecuada, atención médica oportuna, agua potable y condiciones de reclusión dignas. Y por último, garantizar visitas dignas, no intimidatorias y con contacto directo entre el recluso y su familia. Hay que eliminar los procedimientos degradantes en las requisas a visitantes. Muchísimas gracias por su atención. Siguiente diapositiva. Otro mundo es posible, otras cárceles son posibles. Autor desconocido, muchísimas gracias. Es así, lo que hemos presentado hoy, indudablemente, bueno, más que agradecerles por cada una de sus ponencias y por también acompañarnos en esta rueda de prensa, como les decía, lo que hemos presentado hoy refleja tanto falta de voluntad política del Estado venezolano como también esa violación sistemática de derechos fundamentales y de derechos humanos, el incumplimiento de la responsabilidad del Estado como tal de velar por la vida e integridad de cada persona que tiene bajo su custodia. Para hacer como una breve recapitulación, les recuerdo que indicamos que en 2025 en cárceles se registraron 158 muertes, lo que representa una muerte cada 2 días. En calabozos policiales se registraron 21 muertes, fallecimientos de personas privadas de libertad, lo que da un total de 181 muertes tanto en cárceles como en calabozos. 181 muertes bajo la responsabilidad del Estado por falta de velar por esta responsabilidad, como les indicaba, de tanto la vida e integridad personal. 5 de las mujeres fallecidas en cárceles, 100% de estas mujeres, de estas muertes, se asociaron a condiciones de salud. Son vidas que se apagaron porque el Estado decidió no cumplir su deber, porque el Estado decidió mirar a otro lado. Y además, esta violación de derechos humanos, como lo hemos reflejado en cada una de las ponencias, no llega hasta la puerta de la cárcel, sino que se extiende a aquellos familiares que van incluso a visitar a sus seres queridos y son víctimas de requisas intrusivas y degradantes
donde les revisan no solo las comidas, sino también sus partes íntimas, donde les obligan a llevar una ropa determinada, donde los obligan a separarlos a través de un vidrio y a vendarse los ojos para llevar a cabo este tipo de visitas sin tener hasta noción del tiempo. Entonces, esto es una violación de derechos humanos que se extiende a cada uno de los venezolanos y que además expreso de parte del Observatorio Venezolano de Prisiones un agradecimiento por la valentía, por la resiliencia que tienen cada uno de los familiares hasta ante esta situación, porque sé que no va a quedar así, porque sé que los derechos humanos no son un privilegio, son derechos inherentes a cada uno de nosotros como personas y que indudablemente otra cárcel es posible, otro sistema es posible y mientras esto no ocurra, nosotros seguiremos documentando, denunciando y exigiendo que el Estado responda y se vela por cada una de las personas privadas de libertad y liberen a todos los presos políticos que están injustamente recluidos ante estas situaciones. Les recuerdo además que el informe estará completo en nuestra página web www.ovprisiones.com y que además podemos responder sus preguntas justamente en vivo directamente en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos por acá una de las preguntas de Marjorie Bermúdez que dice, buenos días, muchas gracias por el informe. Según lo que ha logrado recoger para la elaboración de su informe en el 2025, ¿a qué se debe un incremento tan exponencial de las muertes en prisión? Es periodista de la AFP. Sí, el aumento, esto sí es bueno aclararlo, doctor Humberto, que al inicio dijimos que el aumento es de 52%. Se registraron en el 2024 105 fallecidos y en el 2025 158 fallecidos en cárceles. Entonces el aumento como tal es de 52%, para aclarar eso. Vale, adelante. No, muchas gracias, María Ángel, incluso por tu conclusión del informe, que es importante como para cerrar. Y ese incremento simplemente se debe es a la falta de atención en el tema de la salud, porque lamentablemente cuando usted le pregunta a algún familiar, tanto de preso político o preso social, sobre la salud de su ser querido, simplemente te dice, bueno, yo le llevo las medicinas y no, nada más se las puedo dejar para que se las lleven, pero no saben si por lo menos esa persona le llegó las medicinas. Y además de ello, si le llegó la medicina y entra una requisa, les botan las medicinas también. Y lamentablemente aquí vamos a que el Estado, como responsable, este incremento que por lo menos se ha llevado, no han buscado la forma como detenerlo, precisamente por la falta de lo que tiene que ver con los insumos médicos, los medicamentos, los médicos, las enfermeras e incluso una área como muy especial que son las zonas insalubres. Cómo duermen los presos, cómo comen los presos, qué comen los presos, qué cantidad de alimentación comen los presos, si reúnen por lo menos las calorías necesarias. Y todo eso, lamentablemente, se vuelve un gran problema para el ser humano en prisión. Y muchas veces, aunque esto suene muy duro decirlo, la persona que hizo la pregunta, el Estado, en vez de atender a esa persona que llega con una patología a ese penal, porque a un preso le debieran llenar su ficha médica para ver qué enfermedad tiene o si no tiene, qué enfermedad por lo menos en prisión le está dando para que por lo menos pueda ser atendido debidamente. Mire, el Estado prefiere que
mantener a la persona en prisión sin la falta de atención para sacarlo a un hospital y que ya el hospital no pueda hacer nada para salvarle la vida a ese ser humano. Así han llegado muchos de lo que nosotros estamos narrando en este informe. Y es una responsabilidad del Estado, la falta de lo que tiene que ver con los insumos médicos. Y es eso, el índice se debe, ese incremento, a la falta de los insumos médicos, a la falta del personal adecuado para que atiendan esta patología dentro de este penal. Aquí no se trata de que cada vez que hay este tipo de problemas, entonces se alerta y sale la noticia porque la estamos denunciando, inmediatamente empiezan los operativos. Eso no resuelve el problema. El problema resuelve es que el penal tenga su dotación debidamente tanto de medicina según el número de la población y la cantidad de personal de la salud que hace falta. ¿Qué más? Sí, sí, tenemos otra de las preguntas de Reinaldo Mozo de Efecto Cocuyo. ¿Cuántos calabozos policiales fueron tomados en cuenta para tener la cifra de muertes de Mira, 23 fallecidos? creo que está por el orden del 85% a nivel nacional. Vale. Otra de las preguntas es, al principio de la presentación, si recuerdo bien, se mencionan un total de 181 muertes en prisiones y calabozos, pero después este número se está mencionando 158. ¿Este último número es exclusivo para prisiones? Efectivamente, sería 181, de las cuales 23 son de calabozos policiales y 158 son de cárceles, de prisiones como tal. Otra de las preguntas es justamente acerca del aumento de suicidios, donde dicen, buenos días, destacaron el aumento de suicidios, pero no alcancé a escuchar la cifra consolidada y comparativa, si la pueden compartir. Y sí, justamente tenemos un suicidio en cárceles, 3 intentos de suicidio en cárceles y 5 suicidios en calabozos policiales. Estas son las cifras. Realmente en el 2025 es uno de los problemas que más nos preocupa, efectivamente, porque venimos alertando desde el año 2017 específicamente esta situación de la salud mental dentro de los centros de reclusión de Venezuela. Sin embargo, miren esta cifra al 2025, donde ya despierta un signo de alarma bastante grave, una materialización de los suicidios que continúa sin ser atendida. Las preguntas que tenemos, doctor Pérez, no sé si quisiera agregar algo más. Esas eran todas. Sí, esas son. Ok, no, Disculpe, simplemente, falta una pregunta. Sí, ajá. adelante, May- adelante. de Mayorín Méndez dice, buen día, ¿saben cuál es el total de la población de detenidos sin discriminar entre presos políticos y comunes? Gracias. Bueno, mira, de población de presos sociales está por el orden de los 26.000 internos. De los presos políticos, estamos hablando más o menos de unos 400 presos en la actualidad. ¿Cuál es cuál es el total de la población de detenidos? Pero se refiere a cárceles o calabozos. De calabozos policiales, hasta el de calabozos policiales está por el orden de los 25.800 presos. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta adicional? No, Salma, Gloria, si me pueden ayudar. ¿Alguna pregunta adicional? Respondidas. Están respondidas. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por contar con su presencia. Cualquier duda adicional nos pueden escribir mediante el correo electrónico prensaobservatoriodeprisiones@gmail.com
Igualmente, nuestro informe está disponible en nuestra página web www.ovprisiones.com y a lo largo de la rueda de prensa también estábamos documentando ciertos tweets a través de ex a través de esta plataforma digital. Muchísimas gracias por su atención y aquí estamos en defensa pues de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Gracias, gracias a todos por haber Muchas venido y nos gracias. mantenemos Hasta siempre luego. en contacto.